Bienvenidos al canal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Oviedo. Encuentra inspiración, fe y esperanza con nosotros. Suscríbete y acompáñanos en este viaje espiritual. Jehová está en su santo templo. Jehová está en su santo templo. Seamos reverentes. Seamos reverentes ante el Señor. Silencio, silencio ante el Buen Dios, buen Padre que estás en los cielos, imploramos tu presencia en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Adoramos al Señor con el himno 401. Les invito a todos a ponerse de rodillas ante nuestro Padre. Si pueden. Amado Padre en el cielo, te agradecemos por tu amor por nosotros, Señor. Te agradecemos que estamos aquí juntos tu santo sábado. Bendícenos, Señor, bendice a todos los que están aquí, adultos y niños, que pasemos un bonito día contigo en tu presencia, Señor. Amén.
Te pedimos, Señor, que nos mandes tu Espíritu Santo para que sepamos cómo ser hermanos, cómo ser familia y para llevar más personas a esta familia, Señor. Te agradecemos que tenemos esta familia y que te pedimos que nos ayudes a que crezca tu familia, Señor. Ahora te pido tu Espíritu también para nuestro pastor, que habla las palabras que tú quieras que nosotros escuchemos, Señor, y que nos llegan a nuestro corazón para que les seguimos y andamos en tus caminos, Señor. Eso todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. A ver un video, se aprobar y ver. Y luego continuamos con la primera también. Historias de fe y fidelidad. Doble bendición. Tal vez he vivido por mucho tiempo sin figura paterna, ya que mi padre falleció cuando tenía 7 años. Yo cultivé el deseo de ser papá algún día. Entonces con mi mujer decidimos que era el momento de aumentar nuestra familia y sentimos que Dios nos estaba dirigiendo para hacerlo. Pero cuando mi esposa se hizo los exámenes, le indicaron que ella tenía un microadenoma hipofisario y que esto podría convertirse en un problema durante el embarazo. De esto descubrimos un pólipo en mi útero que era mínimo, midiendo como 3 milímetros. He ido a muchos médicos para tener diferentes opiniones y la mayoría de ellos me decían que sería necesario hacerme una operación. La hice y al cabo de un mes volví a hacerme el examen. Allí seguía el pólipo, como si no hubiera hecho ninguna cirugía. La médica me dijo: mira, nunca he visto esto en todos mis años de profesión, esta recidiva de tu pólipo. Los efectos colaterales del medicamento que tuve que tomar para que el adenoma no creciera afectaban al corazón, y como ya tengo un prolapso de la válvula mitral que es congénito, esto solo lo agravaría. Así que yo me quedaba entre la espada y la pared: o decidía tomar la medicación para evitar que mi adenoma creciera y hacer una operación en la cabeza, lo que podría ser mucho peor, o voy a orar y entregar a Dios, porque aparte también puedo tener un problema en el corazón tomando el medicamento. Entonces lo pensé y decidí buscar una segunda opinión, diferente a la medicina convencional. Decidí empezar un tratamiento totalmente natural. Durante ese tiempo ya no planeaba quedar embarazada, ya no lo pensaba tanto, sino que primeramente me estaba enfocando en cuidar mi salud y luego, con la ayuda de Dios, volver a intentar. Fueron 60 días, luego hice otros 30, en total fueron 90, y en estos últimos 30 días agregué el medicamento convencional. Luego hablé con la médica y el endocrinólogo juntos y repetimos los exámenes, estaba todo bien y la médica me dijo: ahora puedes intentar quedar embarazada. Oramos a Dios y nos respondió en la misma semana, lo que fue una gran sorpresa para nosotros. Apenas ella interrumpió el uso de medicamentos, quedó embarazada. Al mismo tiempo que estábamos disfrutando de la bendición y estábamos muy contentos con todo, nos quedamos con la incertidumbre de cómo estaba su salud, ya que no podía hacerse los exámenes de resonancia magnética y otros exámenes durante el embarazo. Nuestra bebé nació en agosto en un parto normal maravilloso concedido por Dios. Estuvimos disfrutando de ese momento hasta que mi mujer pudo someterse a otra resonancia magnética para ver cómo estaba su adenoma hipofisario, y para nuestra sorpresa aún mayor, el adenoma no había aumentado de tamaño, sino que había desaparecido. Y tomé los exámenes y los miré, pero ¿cómo es posible? Realmente comprobé para ver si era mi nombre allí. Entonces se lo envié a la doctora y le dije: mira doctora, aquí está el examen, no hay nada más. Entonces ella me dijo:
Es posible revertir el adenoma, pero tomando medicación durante 2 o 3 años con una medicación convencional. Yo lo tomé por 8 semanas y fue allí que percibí que era directamente la mano de Dios. Además de haberme dado la gestación de Olivia, que fue un milagro, quedé curada después de esto. Esa experiencia ha sido muy importante para nuestra fe como pareja y familia. Mientras ella estaba embarazada de Olivia, decidimos que una de nuestras formas de demostrar gratitud a Dios sería siendo fieles a Él. Lo que quería es que nuestra hija mirara al pasado y se diera cuenta de que sus papás habían sido fieles a Dios desde el momento en que ella había nacido. A partir de cierto momento, sería decisión de Olivia si continuaría siendo fiel a Dios, pero nosotros hicimos nuestra parte. Ese fue el compromiso que firmamos con Dios en agradecimiento por todo lo que Él había hecho por Olivia y por nosotros. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Probar. Ha llegado el momento más especial para mí,
mientras suena la música para ustedes, el pastor hoy tendrá doble predicación, una para los niños y otra para los adultos. Este es el momento de la predicación de los niños. Pueden venir acá al frente. Vosotros no veis nada. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué pandilla, Lo ve bien, Muy bien, hoy os voy a contar una historia. ¿Sí? ¿Cuántas veces nace una persona? Pues hoy os voy a contar la historia de alguien que nació 4 veces. 4 veces. La mayoría de los que estamos aquí habéis nacido una sola vez, o tú has nacido 2. Una. ¿Tú estás segura que has nacido una? ¿Tú has nacido una? ¿Están todos seguros que has nacido una? Muy bien. Hay una persona que nació 4 veces. Y esta persona que nació 4 veces vivía hace mucho tiempo en un lugar un poco lejos de aquí que se llamaba la tierra de Israel. Nació en un hogar donde su papá y su mamá le enseñaron a creer en Dios. Así que desde muy pequeño él tuvo fe. Le enviaban a un lugar donde le enseñaron a leer la Escritura, a leer la Biblia. Así que aprendió a creer y aprendió a leer. Cuando fue más grande, siguió estudiando y estudió teología y se transformó en un teólogo muy importante. Y llegó a ser tan importante que era un teólogo muy reconocido, una persona que sabía mucho de Dios y de la Biblia. Y un día este hombre se entera de que había alguien llamado Jesús. ¿Quién es este Jesús? Y le llamó la atención porque se enteró que este Jesús hacía milagros. ¿Saben lo que es un milagro? ¿Saben lo que es un milagro? ¿Qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? A ver, ¿quién dijo sí? ¿Qué es un milagro? Bien, algo que una persona normal no puede hacer y alguien anormal sí, no. Un milagro es cuando se rompe una ley física. Ya saben que hay ciertas leyes que rigen el mundo. Por ejemplo, ¿nosotros podemos flotar? No podemos flotar. ¿Por qué? Porque hay una ley que es la ley de la gravedad que hace que estemos aquí. Pero si flotáramos sería un milagro. Si levitáramos sería un milagro. Porque romperíamos una ley. ¿Podemos caminar sobre el agua? No. Si vamos al agua, ¿qué pasa? Nos hundimos. Por esa misma ley. Un milagro rompe una ley. Rompe una ley física, rompe una ley natural. Eso es un milagro. Y eso es algo que Dios puede hacer. Y él se enteró de que Jesús hacía milagros, que hacía cosas sobrenaturales. Llamó la atención lo que hacía Jesús y las palabras de Jesús. Pero como él era muy importante, y a Jesús algunos lo tenían en poco, no quería que lo vean con Jesús. Así que citó a Jesús de noche, en un lugar ahí donde nadie lo veía, y dijo: Jesús, sabemos que tú eres un maestro. Nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y lo empezó un poco a elogiar a Jesús, a alabar a Jesús.
¿Y saben lo que hizo Jesús? Le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? ¿A quién le dijo Jesús, tú tienes que nacer de nuevo? Ya había nacido una vez, pero ahora Jesús le dice, tú tienes que nacer. Nicodemo, muy bien, se llama Nicodemo. Y Nicodemo, cuando escucha que tenía que nacer de nuevo, se hace tontito, como que no entendía lo que le estaba diciendo Jesús. Y dice, ¿cómo puede un hombre entrar otra vez en la barriga de su mamá y nacer, si ya es viejo? Y Jesús le dice, Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu Santo. Porque si no naces del agua y del Espíritu, no verás el reino de Dios. Así que le estaba diciendo a Nicodemo, tú has nacido una vez de tu mamá, pero tienes que nacer de nuevo, y tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu. Y os preguntaré por qué Nicodemo fue el hombre que nació 4 veces. Porque nació primero de su mamá, un nacimiento. Nació de nuevo, como dice la Biblia en la primera carta de San Pedro. Dice que los que oyen la palabra de Jesús nacen de nuevo, porque le llama la palabra del Evangelio algo que produce un nuevo nacimiento en nosotros. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Jesús, eso nos hace nacer a la vida de la fe. Así que Nicodemo nació de su mamá, nació de la palabra porque escuchó la palabra de Jesús, nació del agua porque finalmente Nicodemo se bautizó, y nació del Espíritu porque el Espíritu Santo fue derramado sobre él. Así que Nicodemo nació 4 veces. Nació de mamá, nació de la palabra de Dios, nació del agua y nació del Espíritu. Y para entrar al reino de los cielos, para llegar a vivir con Jesús por toda la eternidad, tenemos que nacer esas 4 veces. Así que todos vosotros, todos los que estáis aquí, tenéis que nacer 4 veces. Una ya la tenéis. Ya estáis aquí, evidencia de que habéis nacido de vuestra mamá. ¿Sí? Ya habéis nacido. Pero tenéis que nacer también de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo se nace de la palabra de Dios? Leyendo la Biblia, escuchando la Biblia, aprendiendo la Biblia, memorizando la Biblia. Y llegará el momento en que conociendo la Biblia tendréis que nacer del agua. Y nacer del agua significa que tendréis que... ¿Qué significa? Tendréis que bautizaros. Y eso también producirá en vosotros que nazcáis del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios, de estar con vosotros, pasará a estar en vosotros. Así que como Nicodemo, todos tenemos que nacer 4 veces. De mamá, de la palabra, del agua y del Espíritu. ¿Y vosotros cómo estáis? ¿Ya habéis nacido 4 veces? Sí. ¿Estáis seguros, no? ¿Habéis nacido ya de mamá? Seguro, ¿no? Sí. ¿De la palabra? Sí. ¿Del agua? Sí. ¿Y del Espíritu? Sí. Amén, entonces. Pero todos tenemos que nacer 4 veces. ¿Os ha quedado claro? ¿Ya sabéis quién es el hombre que nació 4 veces? Pero todos finalmente tenemos que ser como Nicodemo y nacer 4 veces. ¿Ok? Muy bien. Podéis ir con las mamás, los papás. Y ahora soportar pacientemente a este abuelo. Quiero invitaros a abrir la palabra de Dios en el libro de Jueces. El libro de los Jueces. No sé si vamos a poder proyectar lo que he traído. Quiero mostraros algo relacionado con el tema de hoy. A ver si nuestro equipo de
Además, que megafonía lo puede hacer. ¿Sí? Y a ver si yo sé usar este cacharro. Muy bien. Muy bien, me gusta. Ok. El sermón de hoy se basa en el libro de Jueces, pero especialmente del capítulo 6 al capítulo 8 de Jueces, así que no vamos a leer del capítulo 1 al capítulo 8. Pero voy a empezar contándoos una historia que probablemente os pasó desapercibida. Si alguien estuvo en Gijón el sábado pasado y lo escuchó, lo siento, le voy a repetir. ¿Sí? Porque voy a hablar de algo que aconteció el 28 de mayo del año, no queda muy claro si fue del 717 o 722, pero algo que aconteció. Ya sabéis que cuando nosotros rastreamos la historia, descubrimos algunas cosas que son verdaderamente interesantes. Y es que entre el 19 y el 26 de julio del año 711, aquí en España pasó algo. Un ejército enorme, un enorme ejército de magrebíes, cruzó el estrecho de Gibraltar, invadió la península ibérica y se enfrentó con el ejército de lo que era el reino visigodo de Hispania. Cuando Roma cae en el año 476, Roma se fragmentó en varios reinos que fueron dando composición a todas aquellas naciones que existen. Los francos, los alamanes, los anglosajones, etc. Aquí estuvieron los visigodos, que fundaron un reino, que se conoce como el reino visigodo, un reino cristiano. Pero luego de esa invasión, se produjo una gran batalla, la batalla de Guadalete, donde el ejército cristiano visigodo fue derrotado. Y a partir de ese momento empezó el periodo de la dominación musulmana aquí en España. Una dominación que formó parte de... Vamos a ver aquí. ¿Sí? Fijaros la extensión de lo que fue el califato de los omeyas. Podéis ver toda esta zona, Arabia, Cercano Oriente, todo el norte de África y prácticamente toda la península ibérica, incluso cruzaron los Pirineos, y si Carlos Martel no lo hubiera parado en la batalla de Poitiers, pues quizás hubieran conquistado Francia. Pero quiero que en el mapa notéis algo. ¿Veis la parte norte de España? ¿Veis la parte norte de España? ¿Veis que esa parte no está en verde? ¿Lo alcanzáis a ver? Esa parte norte de España que no está en verde forma parte de Asturias. Asturias fue la única parte, no toda Asturias, eso lo voy a aclarar, pero buena parte de Asturias no fue conquistada por los musulmanes. Porque cuando se produce la batalla de Guadalete, muchos visigodos escapan al norte, se vienen a las montañas, a los picos de Europa, y ahí se esconden de los musulmanes. Y se esconden para poder mantener su libertad, para poder mantener su identidad, para seguir siendo y creyendo lo que ellos querían ser y creer. El norte se transformó en un refugio de cristianos. Y ahí en ese lugar donde los cristianos se refugiaron, se desarrolla todo un problema. En Gijón hubo un gobernador musulmán. ¿Hay alguno de Gijón aquí? ¿Sí? Un gobernador musulmán que se llama Munusa. No hace falta que os acordéis el nombre. Y Munusa estableció
la jizya. ¿Sabe lo que es la jizya? La jizya era un impuesto que se le exigía a las personas. O sea, cuando el Islam invade un lugar, opción A, te conviertes al Islam, opción B, te matan, opción C, no te conviertes ni te matan, pero pagas. Pagas por vivir. Esa es la jizya. Y en todos los países donde el Islam invadió, se cobró este impuesto. Y este impuesto te aseguraba la vida, aunque siempre eras un ciudadano de segunda clase. Podías practicar tu religión en privado, pero no podías tener cargos públicos, no tenías los mismos derechos sociales que otros. Eras un ciudadano de segunda clase. Y esto se estableció aquí. Y cuando el gobernador de Gijón quiso cobrar este impuesto, mejor dicho, lo aumentó, aparte de aumentarlo, se enamoró de una cristiana y la tomó por mujer, Adosinda, que era hermana de un señor que se llamaba Pelayo. ¿Habéis escuchado el nombre Pelayo alguna vez? ¿Sí? Pelayo. Yo tengo hasta un burro que se llama Pelayo frente a mi casa. ¿Sí? Hay un burro que se llama Pelayo. Yo toda la mañana abro la ventana y grito, ¡Pelayo! Y escucho, burro que me conoce. Pelayo, un nombre famosísimo. Pero Pelayo originalmente era un noble que tenía sus posesiones. A ver, ¿para dónde voy a apuntar esto? Me estoy viendo. Ahí vamos, muy bien. ¿Sí? Un hombre que tenía sus posesiones en Siero. ¿Habéis visto toda la zona del Valle de Siero? Pues él tenía sus posesiones ahí, tenía era un señor feudal que tenía ahí su casa, su torreón, tenía su grupo de personas que lo seguían, sus mesnadas, como se llamaban en aquella época. Y Pelayo se siente tremendamente ofendido cuando el gobernador de Gijón se apropia de la hermana de él. No le preguntó si quería casar, ya sabía que en esa época tú me gustas, a ti te pillo, tú eres mi mujer. Y en el Islam, atención a esto, una musulmana no se puede casar con un cristiano, pero un musulmán se le puede casar con una cristiana. Entonces se casó con esta mujer. Y Pelayo se sintió entre que le querían cobrar más impuestos, encima le toma a la hermana por mujer. Y Pelayo baja de Gijón, se va a Siero, reúne a sus mesnadas, un ejército de unos 300 hombres, y sube hacia el norte, hacia lo que nosotros conocemos como los valles de Cangas, donde está Cangas de Onís. Y ahí, en medio de las montañas, en medio de los picos de Europa, Pelayo se refugia con estos 300 hombres, que son perseguidos por Munuza y los ejércitos musulmanes. Nosotros sabemos que esto fue real por las crónicas que existen. Las crónicas nos dicen, las crónicas musulmanas, si fueran solamente crónicas cristianas, uno podría objetar que esto lo escriben solo cristianos, pero las crónicas musulmanas lo llaman asnos salvajes que vivían en las montañas. Y hasta ahí lo siguen. Evidentemente un ejército mucho más fuerte, un ejército mucho más preparado, pero ellos estaban escondidos entre las cuevas. Había una cueva famosa que se llamaba Cueva Doménica, Cueva de Nuestra Señora, donde supuestamente había aparecido la Virgen. Esto entra, bueno, en la leyenda y las creencias. Pero ellos estaban escondidos ahí. Y cuando ven a los musulmanes que se están acercando, tenían a favor la altura, tenían a favor la montaña, tenían a favor las cuevas. Y cuando ellos entran por el valle, por ese desfiladero que está frente a Cangas de Onís, eran presa fácil. Y desde la montaña les tiran con todo lo que tenían, menos con dinero, porque no tenían nada. Estaban muy pobres. Y le tiran con flechas, le tiran con lanzas, le tiran con piedra, le tiran con todo. Al punto que logran impedir el avance de ellos. Y estos no pueden trepar por los riscos, porque cada vez que se intentaban acercar, caían lluvias de flechas, caían lluvias de piedra, y finalmente deciden volverse atrás. El resultado fue que estos asnos salvajes, el 28 de mayo, las crónicas no lo tienen claro, del 718 o 722 o 717, hay una discusión histórica, vencen a esta avanzada del ejército islámico. Y ahí empieza un proceso que va a durar 700 años, que es lo que se conoce como ahí está,
que se conoce como la Reconquista, de Cangas de Onís, de Covadonga, hasta Granada, hasta el año 1492, en que dos reyes que habían unificado la península ibérica ya en un solo reino, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, derrotan al último rey moro que había y toman el último reino musulmán que había en España, en el año 1492. Pasaron 700 años. Y sabéis, hermanos, si esto no se hubiera producido, porque finalmente la historia es como es. Nos puede gustar que sea de otra manera, pero por algo las que están sentadas aquí no llevan burka, ¿no? Por algo las que están sentadas aquí pueden ser cristianas. Por algo las que están sentadas aquí viven como viven. Llevan la vida que llevan. Pero la historia podría haber sido otra. Esto podría haber sido un califato, podría haberse transformado en una nación islámica. Y el problema del islamismo en la actualidad, y no quiero dedicarme a hablar del islamismo, es el problema de la radicalización del islamismo. En el mundo musulmán se considera que hay cerca de 2.000 millones de musulmanes en el mundo. Mucho más que cristianos actualmente. Y crecen bastante porque tienen una tasa de natalidad tremenda. El problema del Islam es la radicalización dentro del islamismo. La mayoría, hay un gran sector del Islam donde tenemos un 40% de la población musulmana que están radicalizados. Y un 40% de 2.000 es mucho, ¿no? Estamos hablando de 400 millones de personas que son radicales, musulmanes radicales, que creen que nosotros somos infieles y que tenemos que convertirnos o morir o pagar la jizya, que creen que la vida tendría que ser como en Afganistán, etc., ¿no? Y que no tienen nada que ver con ciertas ideas y principios y modelos de vida que nosotros tenemos. La historia hubiera sido otra si ese 28 de mayo del 717, 18 o 22 no se hubiera producido esta batalla. Y si luego de 700 años no se hubiera producido esta victoria final. Probablemente todos los que estamos sentados aquí no creeríamos en Cristo. Y probablemente esto sería una mezquita, ¿no? Pero la historia es como es. Y hoy estamos como estamos porque somos herederos del pasado. Eso es algo que las personas no ven. Nosotros vemos el presente inmediato. Nosotros somos hijos del pasado. Somos hijos de la historia. Somos hijos de las gestas que permitieron que seamos hoy lo que somos y que creamos hoy lo que creemos y que vivamos hoy como vivimos. Pero ¿por qué os cuento todo esto? Porque la Biblia está llena de gestas, de historias, de triunfos y de victorias. Y especialmente en el libro de Jueces. El libro de Jueces es un libro apasionante. Es un libro que nos presenta la historia del pueblo de Israel luego que muere Josué. Luego que ya entraron a la tierra prometida, y ya había muerto Moisés, había muerto Aarón, habían muerto todos aquellos que habían salido de la tierra de Egipto, había muerto el mismo Josué, no quedaba nadie de aquella generación. Y en el capítulo 3 del libro de Jueces, nosotros encontramos una declaración que muestra cómo este pueblo, Jueces capítulo 2, perdón, versículos 7 al 9. ¿Qué pasaba con este pueblo? Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a José, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timá, será en el monte de Efraín, al norte del monte de Gad. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho
por Israel. Y si seguís leyendo un poco más adelante, a partir del versículo 11, dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió la ira de Dios contra Israel, el cual lo entregó en manos de robadores que los expoliaban, etc. Y más adelante dice en el versículo 15: por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Luego podéis seguir leyendo y vais a ver algo a lo largo de todo el libro de Jueces, donde se repite esta escena una y otra vez. El pueblo se aparta de Dios, el pueblo se aleja de Dios, y finalmente Dios levanta un juez. Ellos claman a Dios cuando están hundidos, cuando están hundidos en la miseria, cuando están hundidos en el pecado, cuando están hundidos en el mal. Dios levanta un juez. Mirad el capítulo 3, fijaros. Versículo 12: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este se juntó con los hijos de Amón y de Amalek, y vino y hirió la tierra de Israel, y tomó las ciudades de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los madianitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador. Y así pueden, desde Otoniel en adelante, cada vez que el pueblo de Israel clama, Dios les levanta un libertador. Hay una repetición permanentemente en el libro de los Jueces. El pueblo de Israel se aparta, el pueblo de Israel se acerca a los dioses de los pueblos que los rodean. El pueblo de Israel se hunde en la miseria, se hunde en el pecado, se hunde en el mal, pero clama a Dios. Y Dios escucha el clamor de su pueblo y los restaura. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas veces Dios contesta la oración de un pecador? ¿Cuántas veces se le puede pedir perdón a Dios? Si hay algo que nos enseña el libro de los Jueces, es que la paciencia de Dios es incomprensible para nosotros. Es que la bondad de Dios es incomprensible para nosotros. Es que la misericordia de Dios es incomprensible para nosotros. Por eso es que todo el libro de Jueces nos habla de lo que se llama la teología de la gracia, que aparece en el libro de Jueces de una manera muy clara en el Antiguo Testamento, pero en este libro de una manera particular, porque la gracia de Dios se ve de una manera extraordinaria. Y la gracia no es otra cosa que ese favor inmerecido de Dios. La gracia es gracia porque no se merece. Y cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, vemos la gracia de Dios en el libro de Jueces. El pueblo lo abandona, se vuelve idólatra, se aparta de él, vive las consecuencias de su decisión, pero clama a Dios y Dios envía un libertador. Dios lo perdona, Dios lo restaura. Cuando están bien, otra vez se olvidan de Dios, se apartan de Dios y viven las consecuencias del apartarse de Dios y claman, y Dios otra vez los libera, los restaura, una vez, otra vez, otra vez. Esa gracia para nosotros es incomprensible, no la podemos entender. A pesar del pecado que constantemente manifiestan los hijos de Dios, como se ve en el libro de Jueces, Dios obra. Y es cierto que el pecado y el mal tienen sus consecuencias, porque eso lo vemos en el libro de Jueces. Las consecuencias aparecen, no se puede evitar las consecuencias del mal y de las malas decisiones. Pero a pesar de eso, Dios interviene, porque existe lo que se llama la compasión incondicional de Dios, algo que tú y yo no tenemos. Vamos a empezar, esto es incomprensible desde el punto de vista humano,
porque los seres humanos no estamos diseñados para tener una compasión incondicional. Seamos claros en esto, por eso a nosotros nos cuesta tremendamente entender la gracia, nos cuesta entenderla, nos cuesta vivirla. Y hay determinadas caracterologías que lo hacen más difícil. Si yo caracterológicamente soy una persona rígida, inflexible, que tengo determinado perfil psicológico, pues más me va a costar entender la gracia, ¿no? Pero humanamente, en líneas generales, es difícil entender la gracia. Porque nosotros podemos aguantar una vez, podemos aguantar 2 veces, pero al final, pues la cosa se rompe. Yo recuerdo mi madre siempre tenía una frase, ¿no? Mi madre, cuando mi padre hacía algo que a ella no le gustaba, siempre repetía: acciones quitan pasiones. ¿Sí? Y con el tiempo me di cuenta que mi madre tenía razón. No se puede hacer daño a una persona constantemente y esperar que esa persona te siga queriendo de la misma manera. A la larga esa relación se rompe, acciones quitan pasiones. Pero Dios no funciona así. El amor de Dios no está condicionada por nuestro deshacer. No es que la misericordia de Dios, la bondad, la compasión de Dios se va a terminar por más que nosotros nos portemos mal. Eso somos nosotros. Y ahí tenés la primera explicación. ¿Sabés por qué ninguno de nosotros es Dios? ¿Sabés por qué ninguno de nosotros es Dios? Porque no se salvaría nadie. Si alguno de nosotros fuera Dios, no se salvaría nadie. Porque nuestra compasión sería: te perdono 1, te perdono 2, te perdono 3, pero al final, hasta aquí llegamos, ¿no? Dios es diferente. Dios tiene una compasión inagotable. Amén. Y el libro de Jueces, mis amados, nos va enseñando un accionar de Dios que es extraordinario. El libro de Jueces nos dice, por ejemplo, hay varias lecciones. Yo simplemente quiero compartir algunas con vosotros. Una lección es que somos libres de elegir, pero siempre vamos a ser responsables únicos de nuestras elecciones. Eso nos enseña el libro de Jueces. O sea, Dios deja que el pueblo de Israel elija, pero lo hace responsable de sus propias elecciones. Y eso pasa en nuestra vida. El libre albedrío Dios no nos lo quita. Yo puedo elegir, puedo decidir, pero debo saber que yo soy responsable de las decisiones que tomo. La segunda lección que nos deja el libro de Jueces, la segunda lección es que la desobediencia nos puede llevar a límites insospechados. Mirad, una persona hoy puede ser creyente, una persona hoy puede creer lo que enseña la palabra de Dios, pero cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros perdemos la fe y no creemos ya en la palabra de Dios, el camino que empezamos a recorrer nos puede llevar a actos insospechados. Como yo ya estoy algo viejo y ya peino canas, ¿sí? En una época no peinaba canas. Os conté cuando no peinaba canas, pues mi hija me tenía, ¿eh? Mi hija se le dio una época, yo desde los 30 años tengo el pelo así, me dijo: papá, esto te envejece, papá, esto te envejece. Y entonces te vamos a teñir, te vamos a teñir. Y digo: no, mí está con ese tinte en el pelo. No. Y entonces venía y me tenían. Claro, yo nunca entendí esto. Esta me cambiaba en el color. Y un día yo salía rubio, un día salía moreno, un día salía pelirrojo, un día miro al espejo y digo: pero esto me he puesto, veo medio verde el pelo. No, dice: te parece, papá, me decía la pequeña. Hasta que le dije: déjame en paz, que aquí estoy como estoy. Mira, yo he visto personas en la iglesia que han ocupado cargos, han sido líderes, pastores, ancianos, diáconos, personas con estudios doctorales en teología, con una formación académica, pero en algún momento de sus vidas se torcieron, por lo que fuera, y se fueron por un camino alternativo. Primero empezaron con dudas, con críticas, luego con dudas, perdieron el camino de la fe y terminaron, hermano, en cualquier cosa. Y yo digo: ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que un cristiano termine siendo espiritista? Cristiano adventista termina siendo espiritista. ¿Cómo puede ser que un teólogo prominente
termine negando la divinidad de Cristo. ¿Cómo puede ser que una persona de pronto diga que determinadas conductas no son pecados? Y finalmente, pues el adulterio, dependiendo de la motivación, está bien o está mal. Porque es que cuando nosotros empezamos a transitar el camino de la desobediencia, esto nos lleva al límite de sospechar. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. A pesar de todas las obras de Dios, transitó el camino de la desobediencia y se volvió un pueblo idólatra. Dejó de creer en el Dios verdadero y creyó en los dioses de los pueblos que los rodeaban. La tercera lección es que lejos de Dios nada podemos hacer. Nada. Toda nuestra fuerza está en Dios, toda nuestra prosperidad espiritual está en Dios. Nuestra seguridad está en Dios. El futuro siempre es incierto, nosotros no podemos manejar el futuro. Pero nuestra seguridad está en Dios. Porque si estamos en los brazos de Dios, estamos en los mejores brazos. Y no necesitamos coquetear con nada ni con nadie para tener seguridad y confianza en el futuro. Con ninguna creencia, con ningún credo, con ninguna convicción, con ningún poder espiritual fuera de Dios. Porque en Dios está nuestra seguridad. Lejos de Él nada podemos hacer. En Él estamos seguros y lo tenemos todo. La cuarta lección es que por más que nosotros escapemos de Dios, si dejamos que Dios nos mueva al arrepentimiento, el arrepentimiento nos devuelve la capacidad de escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros cometemos una falta, esa falta que nosotros cometemos produce una interferencia entre Dios y nosotros. Pero cuando nosotros reconocemos el error, eso le permite a Dios obrar en nosotros. Y nuestra mente se abre para escuchar la voz de Dios. Para escuchar a ese Dios que nos guía y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Que nos dice el camino por el que debemos andar. No hay nada peor que no reconocer nuestra fragilidad, nuestra pecaminosidad y nuestros errores. En quinto lugar, nosotros encontramos que Dios empieza a trabajar en la solución aunque no nos demos cuenta. Dios ya tenía un plan para redimir al pueblo de Israel. Él sabía que lo iba a salvar a través de libertadores. Ya lo tenía el plan. Y cuando el pueblo necesitaba la liberación, Dios actuaba. Cuando el pueblo necesitaba la liberación, Dios actuaba. Cuando el pueblo necesitaba ayuda, Dios actuaba. Y eso lo vemos a lo largo de toda la historia de la salvación, pero lo puedes ver en tu vida. Piensa en todos esos momentos que te ha parecido que el callejón no tenía salida. Y al final encontraste la salida. Encontraste la solución. Porque Dios tiene un plan y Él está actuando aún antes. Aún antes de que le expresemos todas las necesidades que tenemos. ¿Os acordáis de la oración de Daniel en el capítulo 9? Cuando viene el ángel Gabriel y le dice, aún estaba la oración en tu boca cuando yo, Gabriel, fui enviado. No había terminado de expresar su necesidad y Dios ya tenía la solución. Dios está actuando, Dios se anticipa. Porque Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros y qué es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y la sexta lección, no menos importante, es que la misericordia de Dios es una misericordia que jamás vamos a entender, porque la misericordia de Dios es incomprensible para nosotros y se ejerce constantemente sobre nosotros. No la merecemos, de ninguna manera, pero esa misericordia se manifiesta en nuestra vida. Dentro de la historia del libro de Jueces hay una escena entre el capítulo 6 en adelante, que es la historia de Gedeón. Quiero detenerme brevemente en la historia de Gedeón, porque tiene algunas cosas que creo que nos pueden ayudar a nosotros. Nuevamente, cuando el pueblo de Israel peca, se apartan de Dios, caen en poder de los enemigos de Dios, en este caso de los madianitas, y se repite lo mismo: pecado, humillación, clamor, liberación.
El pueblo de Israel peca, el pueblo de Israel cae, el pueblo de Israel cae, y Dios, cuando clama, les envía un libertador. Y en este caso el libertador es Gedeón. Y hay una escena relacionada con la historia de Gedeón que me impacta mucho, porque él reúne un ejército, reúne unos 32.000 hombres, eso es lo que nos dice el relato bíblico, pero según las leyes de Israel, cuando alguien iba a la guerra, habría que preguntarle si realmente quería ir a la guerra, y si tenía miedo, se le permitía volver a su casa. Así que cuando estaba todo el ejército ahí, se decía, a ver, ¿alguien tiene miedo aquí? El que tenga miedo, vuélvese a la casa. Y ahí había una cantidad que no les importaba quedar mal con los otros. Ni que opinen de ellos que son cobardes, porque ellos aplicaban el principio, soldado que huye sirve para otra guerra. Y el relato nos dice que de los 32.000, 22.000 pasaron al frente. ¿Alguien tiene miedo? 22.000. ¡Wow! Y quedaban 10.000. Y ahora Dios le dice, todavía son muchos. Llévate estos 10.000 a beber ahí. Y los que beban como los perros, con eso, yo voy a pelear esta batalla. Ahí están los 300 de Gedeón, parecido a los 300 de Pelayo, salvando todas las diferencias, que para beber bebían lamiendo el agua como los perros. Y Dios dice con ellos, quédate solamente con los 300. El relato bíblico nos dice que el ejército madianita eran más de 100.000 personas. Imaginaros enfrentar a 100.000 con 300. La idea no es tanto impactarnos con el número, sino con la idea de que Dios con lo poco puede hacer mucho. Y lo mucho ante Dios no tiene poder. Lo que parece un enemigo invencible delante de Dios puede ser derrotado en el poder de Dios. Y Dios le da unas instrucciones a Gedeón y le indica algunas cosas. Le dice que lleven antorchas, que lleven trompeta y que lleven cántaros. Y en la noche, antes de atacar al ejército enemigo, que hagan sonar la trompeta, que rompan los cántaros y cada uno con las antorchas ahí. Y claro, evidentemente el ruido de los cántaros rotos, las trompetas y las antorchas probablemente dieron una impresión de grandeza que impactó a los madianitas y huyeron del campo de batalla. Y estos 300 le dieron caza y los derrotaron completamente. Pero ¿qué representa para nosotros esta antorcha, estas trompetas y este cántaro en nuestra vida cristiana? ¿Qué relación tiene con la victoria espiritual? Porque todos nosotros constantemente enfrentamos enemigos, constantemente enfrentamos ejércitos, que son obstáculos, que son problemas, que son dificultades, que son inconvenientes. ¿Cuál es la antorcha que debemos llevar? ¿Cuál es el cántaro que debe ser roto? ¿Cuál es la trompeta que realmente debe sonar? Y aquí es importante recordar lo que nos dice la palabra de Dios cuando habla de estas cosas. Y dice en primer lugar que los creyentes pueden ser una antorcha, pueden ser una luz, cuando están conectados a aquel que es la luz, porque Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y nosotros podemos ser una antorcha que alumbra, una antorcha que enfrenta la adversidad, una antorcha que triunfa ante la adversidad, cuando la luz de Cristo mora en nosotros. Y Cristo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Nosotros somos una luz si permitimos que Cristo viva en nosotros. Y esa luz de Cristo en nosotros trae victorias espirituales en nuestra vida. Pero no solo victorias espirituales, sino también victorias existenciales. Porque la luz de Cristo en nuestra vida ilumina el sendero de nuestra vida. Nos ayuda a caminar en medio de la oscuridad, de los problemas, de las dificultades, de las decepciones, de las desilusiones.
Y esa es la luz que nosotros necesitamos para enfrentar a esas fuerzas hostiles que nos asedian de una forma o de otra a lo largo de nuestra existencia. Pero también nosotros encontramos que se habla de la trompeta. La palabra de Dios asocia la trompeta con algo que servía para convocar al pueblo de Israel a convocaciones santas, para anunciar un conflicto. Y en el Nuevo Testamento la trompeta está asociada con dar el mensaje de manera correcta, pero está asociada también con la venida del Señor, con voz de mando y con trompeta de Dios. La trompeta, por lo tanto, representa, siguiendo lo que dice el Antiguo y el Nuevo Testamento, la adoración correcta y la esperanza correcta. La trompeta que nosotros necesitamos en esta vida es la trompeta de saber poner a Dios en primer lugar, y para eso hay que creer correctamente, creer adecuadamente, tener la fe correcta, tener la creencia correcta, la convicción correcta y tener la esperanza correcta. Por lo tanto, necesitamos la trompeta de la verdad y la trompeta de la esperanza para que acompañe el camino de nuestra vida. Si nosotros no tenemos la creencia correcta y la esperanza correcta, la vida se desvanece. Creer y esperar es fundamental. Creer correctamente y esperar es fundamental. No sé cuántos de vosotros habéis leído a Víctor Frank. Víctor Frank fue un psiquiatra de origen judío, austriaco, que pasó mucho tiempo en un campo de concentración, padre de una escuela de psicología que se llama la logoterapia. Vale leer sus libros, especialmente El hombre en busca de sentido, lo recomiendo. En uno de los libros que él escribe, Víctor Frank recuerda a uno de los compañeros que tuvo en el campo de concentración. El compañero tiene un sueño. Él soñó que el 6 de abril de 1945 iban a ser liberados. Y todos los días miraba el calendario, miraba el almanaque y decía: ya faltan 300 días para la liberación, ya faltan 200 días para la liberación, ya faltan 100 días para la liberación. Pero cuando llegó el 6 de abril de 1945, ese campo de concentración no fue liberado. La guerra no terminó hasta 2 meses después. La liberación de los campos de concentración en consecuencia está luego de la caída de Alemania. El 7 de abril de 1945, el compañero de barraca de Víctor Frank amaneció muerto. No soportó la desesperanza. La desesperanza lo llevó a la muerte. Por eso es importante que nosotros tengamos la creencia correcta y la esperanza correcta. Porque si creemos que aquel que murió y resucitó volverá y traerá con él a los que durmieron en Cristo, nuestra esperanza y seguridad para el futuro está garantizada. Porque más allá de la vida y de la muerte, sabemos que los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Y el cántaro, mis hermanos, el cántaro hecho con las manos del alfarero nos representa a nosotros. Nosotros que debemos aprender a ser barro en las manos del alfarero para que Él nos construya y nos reconstruya a su antojo, para que Él nos modele y nos haga de la forma que Él nos quiere hacer. Así pues, si nosotros permitimos que la luz de Cristo more en nosotros, que la creencia y la esperanza correcta more en nosotros, permitimos que el alfarero nos modele como el cántaro que Él quiere que seamos, podemos estar seguros de que más allá de nuestras imperfecciones, defectos y debilidades, si buscamos a Dios, la misericordia y compasión de Dios estará siempre sobre nosotros, y finalmente la victoria de Dios en nuestras vidas estará garantizada. Gloria a Dios. Así como en el pasado Dios era bondadoso y misericordioso con un pueblo equivocado, hoy seguimos siendo hombres y mujeres que caminan por este mundo en medio de adversidades, de luchas, de problemas y de obstáculos. Muchas veces caemos, muchas veces fracasamos, muchas veces fallamos. Pero lo importante es volver la mirada al Altísimo, clamar a Él, sabiendo que su mano poderosa sigue obrando, sigue liberando y sigue restaurando. Y si permitimos que su luz more en nosotros, que la verdad y la esperanza nos acompañen a lo largo del camino de la vida, y dejamos que Él nos modele la eternidad
será para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga y que eso pueda ser una realidad en la vida de cada uno. Amén. Como respuesta al mensaje en esta mañana, en esta tarde, vamos a hacerlo entonando las estrofas del himno 408.
por este sábado bendecido, por poder estar en tu casa, por poder estudiar tu palabra, por alabarte, por honrarte, por ofrendar, por tener comunión entre nosotros. Y gracias porque confiamos en que el día no muy lejano podremos compartir la eternidad contigo en el reino de los cielos. Danos tu paz, tu bendición y despídenos con bien en nuestros hogares. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.